Amigos, bienvenidos nuevamente aquí a Éxito en la Familia. Hoy tenemos un programa muy bonito que te va a gustar. Vamos a estar hablando acerca del dinero, un tema muy importante, pero en especial cómo manejar el dinero dentro de la iglesia y en nuestra vida como cristianos. Excelente tema, no te lo quieres perder. Acompáñanos. Hola amigos de Éxito en la Familia, bienvenidos nuevamente a tu programa. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros el día de hoy. Sí, así es. Otra oportunidad de pasar este tiempo juntos, otra oportunidad de aprender algo, de crecer como personas y espiritualmente también. Sí, nos encanta hacer esto juntos y sobre todo también escucharlos a ustedes. Esta parte de las preguntas, tenemos muchísimas preguntas. Sí. Te queremos comentar que estamos tratando de sacar bastantes, pero bueno, gracias por comentarlo. Sabes que puedes escribirnos, mandarnos un audio más bien al 972-813-9222 y ahí nos puedes dejar un audio, máximo 1 minuto, con tu pregunta y aquí podemos contestarla. Y algo que hemos visto, amor, es que también hemos visto respuestas a esas preguntas cuando aplican el consejo bíblico que el Señor nos ha dado y que pues muchas veces se aplica, ¿no? A veces no para todos, pero tú sabes tu propia situación. Sí, así es. Y aún si no es exactamente lo que tú estás pasando, vamos aprendiendo algo, ¿verdad? Para ayudar a otra persona. Así es. Y también te quiero decir que tenemos algo nuevo para ti. Ahí en Enlace Plus, si tú te vas ahí directamente, puedes descargar este libro que se llama Éxito en la Familia. Es un libro que escribí hace algunos años acerca de cómo construimos nuestra familia y creo que puede ser de mucha bendición. Ahí lo puedes descargar. Ahí está el link también, ahí en pantalla, si lo estás viendo a través de medios sociales. Y bueno, pues queremos empezar con esta primera pregunta, si nos la pueden poner, por favor. ¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga a sus familias y ministerio. Esta pregunta está orientada hacia el enfoque del sostenimiento de los pastores, mayormente cuando trabajan a tiempo completo y su sostenimiento depende de iglesias pequeñas y no son mega iglesias, están a tiempo completo. Y mayormente hay circunstancias en el ministerio o en la familia del pastor que demandan gastos, enfermedades y este tipo de cosas. ¿Cuál sería allí, verdad, el enfoque con respecto al pastor? ¿Cómo haría el pastor en esos casos? Muy interesante la pregunta y creo que hay una respuesta para ello. Y te voy a dar toda una estructura de cómo se maneja un salario de un pastor. Pero vamos primeramente al Nuevo Testamento. Okay. Cuando la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Y está hablando de pastores, de profetas, de maestros, de evangelistas. O sea, de todos los ministerios, cuando hacen la labor del evangelio, son dignos de poder recibir un salario a cambio. Ahora, o un ingreso. Una ofrenda. Algo. Y eso está desde que inició la iglesia, o sea, así Cristo lo instituyó, pero también depende de cuánto trabajo se le pone a esa situación. O sea, la iglesia se sostiene de las donaciones y de los diezmos de los mismos fieles o de los mismos miembros de una iglesia. Entonces, cuando una iglesia empieza a crecer, normalmente es difícil que el pastor o que los pastores se sostengan de esa iglesia. 100%. O sea, un grupo, sí. Entonces, tú puedes empezar a ver que conforme va creciendo, quizá va creciendo, debe de crecer también el ingreso hasta el punto que pueda pagar un sueldo de una persona. Pero a veces lleva tiempo. Y también en el Nuevo Testamento, Pablo dice que él trabajaba construyendo tiendas, ¿sí? Para poder mantenerse y no ser una carga para la iglesia. Entonces, la persona, no sé si eres tú o si es otra persona, pero a lo mejor hay un pastor que está escuchando esto, tiene que haber un ingreso suficiente de la iglesia que cubra los gastos generales y que aparte le pueda dar una parte del pastor. Si no es suficiente, entonces esa persona debe buscar otro trabajo o otros ministerios que puedan apoyar su ministerio para que puedan suplementar su ingreso. Sí. Pero no es correcto que la iglesia cargue con el sueldo de un pastor cuando no tiene para pagarlo, porque entonces se va a meter en un conflicto. Ahora, Dios no tiene nada, uno dice que bueno, es que yo trabajo mucho y en el ministerio.
pues trabaja lo suficiente, pero que también te dé el tiempo para trabajar en otra cosa. Sí, hay que poner límites, ¿verdad? Si la iglesia no tiene el tamaño o los medios para pagar a alguien de tiempo completo, entonces tienes que tratar el ministerio como tiempo parcial, por decir, como apartar tus tiempos que son tiempos para tu familia, para tu trabajo fuera de la iglesia y luego para atender a tu iglesia. Así es. Entonces, eso es muy importante porque el ministerio es muy absorbente. Y si no pones límites y si no pones estructura, entonces sí va a tomar todo tu tiempo, aun si es un grupo pequeño. Así es. Entonces, y algo que tú dijiste también es que al revés tampoco es correcto, ¿no? Porque luego hay situaciones cuando la iglesia sí puede dar suficiente, pero está pues esperando que el pastor tiene otro trabajo. Entonces, a veces hay esa expectativa del pastor que él debe tener otro trabajo, ¿no? Y aunque la iglesia es más grande, sí puede dar suficiente, pero no le dan ese como voto de confianza, por decir, y están esperando que él trabaje por fuera, y eso tampoco es justo porque está invirtiendo su energía en cuidar las ovejas. Sí, entonces podemos ver, a veces hay una mala estructura en las iglesias y sobre todo eso pasa en la iglesia latina más que en la iglesia anglo, pero donde no hay una claridad de cómo se maneja el dinero. Entonces, lo que entra, el pastor decide cómo se gasta, el domingo le dan la ofrenda y se la lleva a su casa. Y no digo que haga algo malo, pero pues ahí paga todo lo que se tiene que pagar y también vive él. Y entonces eso crea un poquito de desconfianza en la gente de cómo se está manejando el dinero. Entonces yo recomiendo, y digo, de hecho nosotros lo hacemos aquí en la iglesia de Viva Church, que tenemos un comité, ¿sí? Donde ellos pueden ver cómo se gasta el dinero. No es tanto que decidan cómo se gasta, sino que puedan ver dónde se gasta, como parte de la congregación. Y si es una iglesia más grande, pues puedes tener ancianos que también son parte del presupuesto. Y los pastores tienen un sueldo fijo. No es variable según las ofrendas. Así es. Eso es algo también muy importante. Pero él está hablando que cuando la iglesia es pequeña y que ni siquiera hay para un ingreso fijo, entonces yo creo que la respuesta es que pueda trabajar de tiempo parcial y que la iglesia lo apoye con otra parte. Entonces vamos a suponer que un ingreso es voy a poner un número cerrado, ¿verdad? 5 lo que sea. 5 pesos, 5,000 pesos, no sé. Pero, y la iglesia no puede pagar eso. ¿Cómo? ¿Por qué 5,000 o por qué 5? Porque es un sueldo básico que te puede mantener tu casa, ¿sí? Vamos a empezar con eso. Ya después puedes crecer en eso, pero vamos a suponer que fuera eso. El 50% a lo mejor lo tienes que generar tú y el otro 50% la iglesia. Pero cuando la iglesia va creciendo, entonces puede ir aumentando eso. Los gastos de nómina de una iglesia, o sea, de pago de sueldos de todo el staff de la iglesia, no debe de pasar del 40 al 45% del ingreso general de la iglesia. ¿Sí? Obviamente, si la iglesia es muy grande, como tú dices, megas iglesias, bueno, pues es diferente. Pero una iglesia pequeña, una iglesia que está creciendo, mediana, máximo, no quiere decir que todo sea para el pastor, sino para todo el staff o la gente que trabaja dentro de la iglesia. Entonces, si la iglesia no puede pagar a una persona todavía, entonces yo creo que recomiendo, como Pablo lo hacía, que también él trabajaba para apoyar eso. Y también la iglesia, a través de ese comité, pueden hacer un pequeño fondo de ahorro para emergencias que se necesiten, como lo que tú decías, alguna enfermedad, alguna situación difícil, pero que haya ese comité que pueda ver dónde se está yendo el dinero. Porque algo que he aprendido es que donde hay orden, hay bendición. Y donde no hay orden o las cosas no están claras, entonces no hay bendición. Y vamos a poner la siguiente pregunta. Adelante. ¿Y qué pasa cuando uno diezma, ofrenda, le sirve al Señor y de todas maneras no ve multiplicación en las finanzas? Excelente pregunta. Wow. Preguntas acerca de las finanzas, ¿verdad? Sí, y del manejo de la iglesia, yo creo que es muy importante. ¿Qué tan importante es eso, verdad? Como que a veces no nos gusta hablar de las finanzas porque parece que no es muy espiritual o es muy de este mundo, pero cómo nos afecta la vida. Y Jesús sabía eso. Jesús mismo hablaba mucho del dinero y de las ofrendas y diezmos. Sí, el problema muchas veces es que no se explica bien el concepto del diezmo y las ofrendas. Sí. Y hemos tenido varios programas hablando de lo mismo, pero hoy
quiero explicarte algo importante. Y como han visto abusos a veces, por eso también la gente como que tienen como que dudas, hasta temor de dar y saber qué es lo correcto. Hay un dicho mexicano que dice, yo hago como, tú haces como que trabajas y yo hago como que te pago. ¿Sí? Entonces, pero es algo similar. El pastor como que pide los diezmos y los fieles como que los dan. Sí. ¿Verdad? Y hay un estira y afloja y pareciera que hay una rivalidad entre la iglesia y la gente, pero yo creo que es una falta de entendimiento. Sí. Y normalmente, si tú no ves bendición y estás diezmando y ofrendando, qué bueno que haces esa pregunta porque te voy a dar la clave el día de hoy. Esto lo hemos visto en nuestra propia vida, lo hemos visto en la vida de mucha gente que ha pasado por lo mismo. Número uno, tenemos que saber, hay tres factores. Uno es Dios, otro es la iglesia y otro eres tú. ¿Sí? Entonces cuando decimos, yo hago lo que Dios me dijo, lo que la iglesia me dijo, pero no está funcionando en mi propia vida, bueno, entonces tenemos que ver cómo está, eso es el factor. El primero es que Dios no se equivoca. Sí. O sea, Dios cuando nos dice que diezmemos y que demos ofrendas y que hay más bendición en el dar que en el recibir, no puedes cuestionar eso porque eso es verdad. O sea, es de Dios. O sea, el cuestionamiento de las tres partes no es Dios. Ahora, la otra es que posiblemente si la iglesia tiene una buena doctrina conforme a las finanzas, al dinero, entonces no solamente va a ser tienes que dar del diezmo, tienes que dar ofrendas para que te vaya bien. A ver quién puede dar $1,000 pesos ahorita, a ver quién puede hacer eso. Porque eso nada más a veces cae en la manipulación. A veces es intencional, pero a veces, muchas veces no es intencional, simplemente es falta de conocimiento. Pero entonces hay que saber si tu iglesia o donde estás dando tiene una buena doctrina conforme al dinero. Y la tercera es si tú tienes orden en tus finanzas. Porque hay unas leyes naturales y espirituales que Dios puso en funcionamiento. Y para que nuestra prosperidad funcione en este mundo, necesitamos activar las dos. Y las leyes naturales es trabajar con honestidad. Tú pregúntate esto, ¿trabajas con honestidad? No, sí, yo nunca he robado. Bueno, llegas tarde del trabajo, te llevas las plumas del trabajo, estás en el Facebook mientras estás trabajando. Todo eso está mal. Sí, sí. Yo no lo hago a propósito, pero yo llevo todo en mi bolsa sin querer. Regreso a la casa y yo, ay, como que es la pluma de allá. Se lleva la cámara aquí del estudio en la bolsa, Kristen. No, pero sí es cierto. No, yo sé que las mujeres se pueden identificar con eso, porque metemos toda la bolsa sin pensar. Así ¿no? es. Como que... Eso se llama cleptómanos, amor. No digo de robar, no cosas de valor, pero no. Yo sé. O como mi mamá, o como sus mamás, o viene la de abuelita. tu mamá, todo eso. Que en el restaurante y el sobrecito del azúcar y como cosas que están o en los hoteles. El champú, que así, las cosas. Pero eso no es robar, porque son cosas que te dan, ¿no? Cuando depende, si te llevas todo así como todo lo que está sobre el lavabo. Bueno, pero bueno, yo digo... No, yo sé, yo hablo cuando tienes la intención de tomar algo, y yo sé que eso no está bien, ¿verdad? Ajá. Pero trabajar con honestidad es número uno. Número dos es vivir dentro de tus límites o tener un presupuesto. Y ahí es donde la mayoría de la gente, yo te pregunto a ti que estás haciendo esa pregunta, si tú tienes un presupuesto, si tú sabes cuáles son tus límites, o si tú eres de las personas que dices... Cómpralo ahora, páguelo después. Ya después vemos, tarjetazo, y ya después a ver qué pasa. Dios proveerá, ¿no? Ese tipo de pensamientos. Eso es vivir en desorden. Y Dios no bendice el desorden. O sea, no puede bendecir el desorden. Entonces yo me he topado con y luego la tercera es ahorrar y luego invertir. Entonces no puedes invertir si no tienes ahorros. Entonces, trabajar con honestidad, tener un presupuesto, vivir dentro de tus límites, ahorrar e invertir. Esas son las leyes naturales. Si tú haces esas leyes naturales, diezmes o no diezmes, si gente que conoce a Dios o que no conoce a Dios va a ser bendecida de alguna manera, porque las leyes funcionan a tu favor. Dice la palabra de Dios que sale la luz, el sol para todos, sí, que Dios bendice al bueno y al malo, en el sentido que
la lluvia, todas las cosas, las oportunidades están para quien las quiera tomar. Y si tú haces las cosas correctamente, yo conozco mucha gente que tiene mucho dinero y no es cristiana. Nunca ha donado, nunca ha diezmado, y dice, pero tenemos que entender el concepto del diezmo, que esas son las leyes espirituales. Porque diezmar, alguien podría decir, no, pues ya estoy muy bendecida, ya tengo lo que necesito, ¿por qué voy a diezmar? Porque hay más bendición en el dar que el recibir. Es un secreto espiritual y no damos para recibir, pero cuando damos, recibimos. ¿Sí? O sea, así funciona. No damos para recibir, pero cuando damos, recibimos, porque es una ley que se activa. Y diezmamos no porque Dios nos bendiga, sino diezmamos porque amamos a Dios y porque reconocemos que toda buena dádiva viene de su mano. Y también es un privilegio poder colaborar con Dios en su reino, ¿no? Así como es. Que poder ser parte de lo que Él está haciendo, ¿no? Así y mostrar gratitud también es otra parte del diezmo. No es una bola mágica que voy a diezmar y Dios me va a dar. Así no es. funciona así. Es una relación que tenemos con Dios y es Así parte es. del probar nuestra obediencia. Y mucha gente diezma. Y- A ver, sí, pero a ver, señorita, dígame su. Ya estoy muy Ya inspirada. está muy inspirada, ahorita, amor. Ahorita va a diezmar, Kristen. Yo creo que es una buena manera también de estar libre de avaricia. De avaricia. ¿Qué es la palabra? Avaricia. De toda avaricia. Avaricia. Como es un mecanismo que Dios puso de veras para que nosotros siempre estemos libres. Que el dinero no tiene control sobre nosotros. Así es. Bueno, esa es mi pequeña está excelente, amor. opinión. Está excelente. Pero entonces hay leyes naturales y leyes espirituales. Las leyes naturales ya las vimos. Las leyes espirituales, ¿cuáles son? Es diezmar y ofrendar. Diezmar para levantar la casa de Dios, para sostener la casa de Dios en el sentido la iglesia, ¿sí? Y para que siga funcionando. Yo no entiendo cuando la gente va a una... Si tú eres parte de un club, por ejemplo, pues si vas a visitar el club, pues no te cobran, ¿verdad? Pero si ya quieres ser parte del club, si quieres jugar en el club, si quieres ser... Pues tienes que dar una cuota al club para que se mantenga el club. La iglesia es igual. O sea, si nosotros queremos ser parte de una iglesia y queremos que la iglesia funcione, y que la iglesia tenga pastores, y que la iglesia tenga ministerios, y que la iglesia tenga un edificio, y que la iglesia, pues de algún lado tiene que salir. Y si tú estás siendo beneficiado por ello, por eso damos, para que se siga construyendo la iglesia. Las ofrendas es para que avance el reino fuera de la iglesia. O sea, quiere decir para extender el reino. O sea, los diezmos son para sostener la iglesia y las ofrendas son para extender el reino más allá de la iglesia, que son los ministerios que apoyamos. Entonces, el diezmo no se debe de dar a ministerios, sino el diezmo se da a la iglesia y las ofrendas se dan a ministerios o personas. Tú puedes dar a misioneros, puedes dar a diferentes organizaciones, cosas así, pero todo eso simplemente es tú decir, yo amo el reino de Dios, amo tanto al Señor que quiero que otros lo conozcan y quiero enviar este dinero para que siga avanzando. En Filipenses, Pablo habla de cómo la iglesia de Filipo ayudó y dijo, yo los tengo en mis oraciones. No sé si tú conozcas el versículo de Filipenses 4, donde dice que Él suplirá todas nuestras necesidades en gloria, ¿no? Y siempre decimos eso, Cristo suplirá todas, pero a veces se nos olvida ver los versículos anteriores, que dice Pablo, o sea, les dice eso a los Filipos porque les dice, porque ustedes fueron los únicos que me apoyaron en mi misión. Y por esa razón los tengo en mi corazón y sé que ustedes pueden pedir lo que sea y Dios se lo suplirá porque han invertido en el reino. Sí. Entonces, la cuestión de las ofrendas y los diezmos va ligado, te lo voy a decir en pocas palabras, con el orden y con un corazón intencional de dar, no tanto para recibir, sino para extender el reino de Dios. Si tú haces esas cosas, vas a ver que con el tiempo va a haber tal bendición en tu vida. Dios quiere que todos seamos prósperos y que siempre tengamos lo suficiente para nosotros y también para ayudar a los demás. Amén. Muy bien, pues espero que te haya servido estos temas muy interesantes, amor, sobre la iglesia y es la forma en cómo una iglesia sana se puede construir. Que el Señor te bendiga mucho. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias por estar con nosotros.